hoy tenía en mi corazón poder tocar otro tema, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta serie de enseñanzas que estamos llevando acerca de los personajes bíblicos importantes en la palabra de Dios, y quiero tocar con ustedes hoy día un pasaje muy cortito, pero que tiene una enseñanza muy profunda. Seguramente lo conoces, lo has escuchado en algún momento, pero lo maravilloso de las Escrituras es que podemos leerlas y estudiarlas y verlas una y otra vez, y siempre vamos a poder encontrar, y siempre el Señor nos va a poder hablar algo diferente, nuevo, relevante a nuestras vidas. Y es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer tan solo los versículos 31 y 32. Evangelio de Lucas, capítulo 22, ¿sí? Evangelio de Lucas, capítulo 22, y estando allí, vamos a leer los dos versículos, 31 y 32, ¿sí? Si lo tienes, excelente, si no, igual lo estoy poniendo ahí en pantalla para que lo puedas ver, ahí subrayado de un color amarillo. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dice de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a entrar en este pasaje y vamos a ver que estos dos versículos, que es un pasaje muy, muy cortito, tiene tres enseñanzas fundamentales y preciosas para la vida de cada hijo de Dios, y esas tres enseñanzas son: la primera, que enfrentamos una batalla espiritual y que vamos a ser probados en nuestra fe, todos los creyentes. La segunda es que aún en medio de estas circunstancias vamos a poder salir victoriosos porque nuestro Señor nos defiende, nos protege, intercede por nosotros, está por nosotros, no en contra de nosotros, sino está por nosotros. Y la tercera enseñanza que vamos a encontrar en estos dos versículos es que tenemos una obligación, tenemos un deber por la edificación y el fortalecimiento de nuestros demás hermanos. Para entrar en el contexto y entender bien este pasaje, cómo ocurre y qué sucede, tenemos que notar que este pasaje que acabo de leer se encuentra narrado en los cuatro evangelios, ¿sí? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan acerca de este evento, cosa que Juan nos da una vista distinta. Cada evangelio nos da una vista diferente y complementaria de lo que sucede aquí. Lo mejor que podemos hacer es, para comprender el contexto, es mirar un momento a Mateo capítulo 26, ¿sí? Y lo voy a poner acá también en la pantalla para que usted me pueda seguir fácilmente. Mateo capítulo 26, y luego en el verso número 30, ¿sí? Mateo capítulo 26, verso número 30. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, ¿sí? Si tú miras los versos anteriores, estamos hablando de la cena del Señor. Entonces ya te ubicas más o menos en qué momento ocurrió esto. Después de que el Señor Jesús tomó la cena del Señor, su última cena con sus discípulos, dice el verso 30, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos, ¿no? El cantar el himno era parte de la Pascua judía, así que el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y le dio este nuevo sentido que nosotros ahora los cristianos conocemos como la cena del Señor. Y cantaron el himno, dice, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es una profecía del libro de Zacarías. Pero después de que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Verso 34, Jesús les dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora sí entendemos un poquito mejor este
pasaje de Lucas capítulo 22. Y te digo por qué, porque si tú miras versos antes de Lucas 22, es básicamente una discusión de los discípulos acerca de quién iba a ser el mayor, y posteriormente también algunas advertencias del Señor. Entonces, para ubicarnos cronológicamente en qué momento ocurre que el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ocurre en este transcurso en el cual ellos han participado de la última cena, han salido y están rumbo a ¿dónde? Al huerto de Getsemaní. Sabemos por la cronología bíblica que inmediatamente después de que el Señor Jesús tomó y compartió con sus discípulos su última cena, ellos partieron rumbo al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús pasa ahí largas horas de agonía, en oración, en intercesión, mientras sus discípulos, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Allí, en Getsemaní, después de que el Señor Jesús orara al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Después de que sucede esto, ¿qué pasa después? Inmediatamente en la cronología de los evangelios, llega la guardia, ¿verdad? Llega la guardia para llevárselo al Señor Jesús apresado rumbo al concilio, para poder ahí juzgarlo injustamente. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Todos salieron huyendo, ¿no? Nadie se quedó, todos huyeron. Entonces, ese es el momento o el instante de tiempo en el cual ocurre esta advertencia de Jesús. Aparentemente Jesús le dice a Pedro, pero vamos a ver que por lo que hemos leído en Mateo y en los demás evangelios, los demás discípulos también estaban oyendo y todos se unieron a Pedro al decir que no importa, que ellos no se iban a escandalizar de Jesús y que iban a poder soportar la tentación. Pero vamos a mirar un poco más en detalle las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Mira lo que dice el verso número 31, ¿no? La primera parte, por lo menos, del versículo 31 de Lucas capítulo 22. Y esa es la primera enseñanza. Todos los creyentes hemos de ser probados en nuestra fe, hermanos. Mira lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Y este doble énfasis en llamarlo, sí, es una suerte de llamada de atención. Es como decirle: hey, hey, préstame atención, ¿no? Es una manera oriental, ¿no? De los hebreos, de poder llamar la atención de una persona, de poder hacer énfasis. Siempre he dicho que en interpretación bíblica hay que tener siempre atención a estas cosas, y cuando vemos un doble énfasis en algo es porque es importante. Entonces Jesús está diciendo, así como, por ejemplo, cuando yo les he enseñado que cuando Jesús dice: de cierto te digo, es decir, está utilizando la palabra amén, amén, entonces lo que viene a continuación es importante. Igual, aquí Jesús está utilizando este doble énfasis en Simón, Simón, escúchame, ¿no? Por lo que te voy a decir es importante, presta atención. He aquí, te voy a contar algo, te voy a decir algo que tú no sabes. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esto tiene que haberle caído probablemente como baldazo de agua fría a Pedro, o tal vez debe haberle sonado a chino, porque tal vez no lo entendió. Todo parece indicar que no lo entendió. Y que él no estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Entonces, ¿por qué decimos que todo creyente debe ser probado en su fe? Por diferentes razones, hermanos. En primer lugar, existe una realidad espiritual que ni tú ni yo, ni Pedro en su momento, lo podemos ver. Podemos estar claros en cuanto sucede porque hay un velo que no nos permite ver toda esa dimensión espiritual en la cual pues nos cuenta la Biblia que hay ángeles, hay demonios, está el Señor en su trono, está Satanás mismo como este agente de maldad que anda rodeando el mundo buscando a quien devorar. Entonces hay una dimensión espiritual que los creyentes no pueden ver. Sin embargo, somos afectados por esta realidad, por esta dimensión. Ahora, es interesante de pensar que horas después o minutos después, el Señor va a ser probado, va a ser tentado, va a pasar una gran prueba ahí en Getsemaní, va a orar, incluso la presión va a ser tan fuerte que grandes gotas, dice, como de sudor, como de sangre, van a caer a tierra, producto de esa intercesión en la cual él está luchando ahí contra todas las huestes de maldad, luchando en oración. Y así como el Señor iba a ser probado en un momento en Getsemaní, sus discípulos también, hermanos. Si el capitán de nuestra salvación va a ser probado, nosotros también vamos a ser probados. Así que aquí
el Señor se dirige a Pedro por ser el representante, ¿no? Normalmente Pedro es conocido como el representante de los discípulos, no el papa, ¿no? Como algunos piensan, el primero, el más importante, no, pero sí era el vocero. Pedro era el vocero porque Pedro era el que se levantaba primero, el que tomaba el liderazgo. Entonces, está bien. Y el Señor se dirige a Pedro, pero quiero que notes que el Señor Jesús no le dice a Pedro, Satanás te ha pedido. No, el Señor Jesús utiliza un artículo plural. Jesús utiliza y dice, Satanás los ha pedido, os ha pedido, eso es plural. Jesús está diciendo, Satanás te ha pedido a ti, Pedro, y a todos los demás. Satanás ha pedido, ¿no? La idea es que Satanás ha ido a la presencia del Señor para pedir que se les dé a los discípulos para zarandearlos como a trigo. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra varias cosas. Uno, que hay una realidad espiritual que ni tú ni yo podemos ver. Dos, que este agente de maldad, este enemigo de los hombres, Satanás, pues aún está sujeto a la autoridad de Dios porque tiene que pedir permiso a Dios. Él no tiene libre autoridad para poder tomar a los discípulos y para poder zarandearlos y para poder destruirlos, aunque seguramente es lo que él quisiera hacer. Pero tiene que pedir permiso, porque está sujeto a la autoridad del Señor. Ahora, esa es la segunda cosa. Otra cosa que vamos a notar acá es que Jesús, Dios mismo, el Padre, no le niega el permiso a Satanás. No le dice, no, Satanás, no toques a mis hijos, no toques a los creyentes, no toques a Pedro, no toques a Juan, no toques a ninguno de ellos. No. Todo, por lo que vemos acá, entonces, vemos claramente de que sí, se le concede a Satanás el permiso para zarandearlos como a trigo. ¿Y por qué? Yo quiero que notes algo, hermano. Y ahí en el pasaje que hemos leído, te mencioné hace un momento que los pasajes inmediatamente superiores, desde el verso 24 hasta el 30 específicamente, nos muestra una pelea, una disputa. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos. Mire lo que dice el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa de quién sobre ellos sería el mayor. ¿No? Y comienzan a pelearse ahí, no, Pedro, yo voy a ser el mayor, no, Juan, yo voy a ser el mayor, no, Jacobo, yo voy a ser el mayor. Y había entre ellos ahí esa disensión por querer tener la preeminencia entre los demás, ¿no? ¿Y qué es esto, hermano, si no es carnalidad, si no es inmadurez espiritual? Y es muy interesante que después de esa disputa y de que el Señor les enseña, porque este pasaje del 24 al 30 nos habla acerca de cómo Jesús enseña a los discípulos que realmente el mayor es el que debe de servir a los demás, que las disputas de poder, las luchas intestinas que a veces ocurren en las iglesias no tienen sentido, son muestras nada más de carnalidad y de inmadurez, porque es realmente el creyente que entiende, que ha madurado, que comprende las verdades espirituales, no pelea por posición, no pelea por poder, no pelea por autoridad. ¿Qué es lo que hace un creyente maduro espiritualmente? Sirve, simplemente. Porque ¿quién es el mayor? El que sirve. Mira lo que dice el verso 26. Será el mayor entre vosotros como el que más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Sí? Entonces, ese es el camino de la madurez espiritual. Ahora, vuelvo a repetir, es interesante que después de esta disputa, inmediatamente Jesús le dice a Pedro, ustedes van a ser zarandeados como a trigo. Van a ser zarandeados como a trigo. Y ¿qué nos enseña esto o qué nos muestra? Pues nos muestra definitivamente que la batalla espiritual es uno de los medios que Dios permite para que nosotros podamos crecer en madurez. Ellos todavía no han madurado, están luchando entre ellos a ver quién va a ser el mayor, quién va a tener autoridad, quién va a tener poder. Entonces, ¿qué dice el Señor a Pedro? Pedro, Satanás ha tocado la puerta para pedir a Dios para poderle zarandear y Dios le ha dado permiso. Dios le ha dado permiso. ¿Por qué? ¿Porque Dios desea que sus hijos sufran? No, porque en la sabiduría de Dios, Satanás y las pruebas y las batallas espirituales aún son instrumentos que Dios utiliza para trabajar, para tratar con la vida y la madurez espiritual de los creyentes. Y esa es la razón por la cual Dios permite, concede que Satanás pueda zarandearlos como a trigo. Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido. Ustedes están en la mira de Satanás. Él quiere destruirlos, él quiere pisotearlos, él quiere apagar su fe, él quiere destruirlos y que no quede nada de ustedes. Pero Dios no le ha dado permiso así, solamente le ha dado permiso para que sean zarandeados
como a trigo. Eso también es algo importante. Entonces, Pedro no es consciente, hermanos, de esto. Pedro no sabía de estas cosas. Pedro no sabía que que Satanás había puesto los ojos sobre él. Pedro no sabía que era el blanco de los ataques del enemigo. Pedro no sabía de estas cosas. Pedro tampoco era consciente de su verdadera condición espiritual, porque ya hemos leído de que cuando Jesús le dice a Pedro, le advierte acerca de esto, ¿qué dice Pedro? No, Señor, no te preocupes, que yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, ¿no? Y después vimos de que no, el Señor mismo le dice, no, tú no solamente no vas a hacer eso, sino que cuando te toque la tentación me vas a negar 3 veces. Entonces Pedro no solamente no era consciente de la realidad espiritual que rodea a los creyentes, como tampoco lo somos nosotros, hermano. Así que no es asunto de Pedro nada más. No, los seres humanos no somos conscientes de esta realidad espiritual. Si Dios no nos saca el velo, como lo ha hecho algunas veces en la palabra de Dios, quita el velo para que podamos ver un momento en la dimensión espiritual, para nosotros sería imposible verla, porque no es algo que se le permita al hombre poder ver. Pero también Pedro es inconsciente de su propia condición espiritual. Si a sus propios ojos él se ve capaz de poder vencer la tentación, como a veces nosotros mismos hacemos, hermanos. A veces decimos, bueno, yo tengo tantos años en Cristo, ya conozco la palabra, así que yo voy a poder sobrellevarlo, yo tengo ya cierta madurez, tengo ciertos cargos en la iglesia, ya conozco más o menos cómo es la vida cristiana, entonces yo creo que voy a poder, pero hermanos, no somos conscientes de nuestra verdadera condición espiritual y de lo que podríamos llegar a ser capaces de hacer en contra de nuestro Señor por causa de nuestra propia inmadurez. Pedro ni siquiera pudo soportar la tentación de no negar a su Señor, menos iba a poder ir hasta la muerte con él, pero él no era consciente de eso, ¿no? Y por eso Jesús le dice estas cosas para que Pedro sea consciente de que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas y de que aún vamos a ser probados. Zarandear el trigo, hermano, es un proceso, ¿sí? Es un proceso agrícola, llamémoslo así, es el proceso de separar el grano de trigo de la paja, de aquella cascarilla que lo rodea el trigo, y como normalmente en esos tiempos, ¿no? Ahora hay máquinas industriales que hacen eso muy rápido, pero en esos tiempos básicamente era poner el grano, ¿no? Con todas sus hojas y con toda la cascarilla del grano ahí, lo que ahora le llamarían el afrecho, si no me equivoco, es la cáscara del trigo, lo que le llamarían el salvado de trigo. Seguro que has escuchado acerca del salvado de trigo, ¿no? El salvado es la cascarilla justo que recubre el grano. Entonces, utilizaban tipo de coladores grandes donde colocaban todo el grano ahí con el salvado, con la cascarilla, y comenzaban a sacudirlo fuertemente de un lado a otro, de varios lados, fuertemente, de tal manera que la paja comenzaba a quedarse ahí porque era más liviana y más grande, se quedaba ahí en el colador, y el grano ya solo, sin la paja, caía a través de los agujeros, y entonces tenías el grano pulido de la paja. Entonces el proceso de separar el grano de la paja es justamente el zarandeo. Y ya hemos visto en la palabra de Dios, y no tengo el tiempo para explicarlo más, pero en las parábolas del reino, Mateo capítulo 13 en adelante, vamos a ver que el Señor Jesús compara al reino de los cielos con un campo, ¿no? Un campo donde hay grano, ¿no? Y donde el enemigo ha sembrado cizaña y hay paja y hay otras cosas allí. Entonces luego al final de los tiempos vienen los ángeles y se separan el grano, ¿no? El trigo de la paja, y queman la paja, y el grano que representa a los creyentes es llevado a los almacenes, a los lugares de guardar. Entonces el proceso de zarandeo es el proceso de separar el grano de la paja, lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, ese es el proceso de zarandeo. Ahora, ¿qué significaba esto? Que Dios le había dado permiso a Satanás, no para matar a Pedro, no para destruir a Pedro, no para humillar a Pedro, en el mal sentido de la palabra, en el sentido peyorativo, pero sí le había dado permiso para que su fe, para que él sea zarandeado, para que él sea purificado, para que toda aquella cascarilla, ¿no? Todo lo que nos sirve, todo lo que se debe de quemar, todo lo que no es provechoso, lo que no sirve, sea sacado de la vida de Pedro y de los demás discípulos y sea purificado. Entonces, en ese sentido, aún Satanás y sus ataques y las pruebas que Dios permite, recuerda, hermano, Dios tiene mucha sabiduría, mucho más que nosotros, sabiduría infinita. Dios nos conoce, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios, no me estoy refiriendo solamente a necesidades materiales, Dios conoce qué necesitamos, Dios conoce nuestro nivel de madurez espiritual, Dios conoce de qué pie cojeamos, Dios conoce nuestras
batalla, en nuestras luchas, en nuestras áreas débiles, y muchas veces Dios permite, ¿no? Permite y utiliza a Satanás, a las pruebas, a las circunstancias difíciles, para que nosotros seamos zarandeados, para que se nos mueva el piso, ¿no? Esa es una frase coloquial que se utiliza, ¿no? Se me ha movido el piso, ¿no? Que significa que estoy en una situación ahorita incierta, no sé qué hacer, ¿no? Me siento lejos de mi zona de confort, se me ha movido el piso, estoy en un lugar y en una situación difícil, porque me siento incómodo, intranquilo, incierto, incómodo, triste, depresivo, estoy pasando un momento difícil, se me ha movido el piso, ¿no? Estoy siendo zarandeado, zarandeado. Entonces, hay una realidad, vuelvo a repetir, que ignoramos, ¿no? El propósito de Satanás es destruirnos, pero definitivamente Dios no lo permite, obviamente, más sí permite el obrar de Satanás en nosotros con un propósito. ¿Sí? Satanás tendrá su propósito, pero Dios tiene un propósito superior y es de purificarnos. El libro de Primera de Pedro, y cuando leo esto, siempre pienso que Pedro ahora lo dice con un mayor conocimiento porque él mismo ha sido zarandeado años antes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ya otros pasajes del libro de Primera de Pedro nos enseñan y nos muestran que es necesario que sea probada nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro. Entonces, aquí claramente Pedro entiende de qué está diciendo y entiende que Satanás está buscando a quien devorar. Y si Dios permite, hermanos, el accionar de Satanás sobre sus santos, sobre sus hijos, siempre va a ser con un propósito mejor, de ser zarandeados para nuestra purificación, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, no ignoremos esta realidad espiritual, y no lo digo para que pensemos que todo lo que nos pasa es un ataque de Satanás, ¿sí? Eso sería un error de interpretación, caer en el extremo de pensar, uy, hoy día no pude tomar el carro a tiempo, Satanás, ¿no? Hoy día me cayó mal los frijoles, Satanás, ¿no? Hoy día me peleé con mi esposa, uy, Satanás, ¿no? Hoy día había mi suegra, Satanás. Bueno, ahí puede ser, no, mentira. No, mentira. El punto es que no podemos echarle la culpa de todo a Satanás, ¿sí? No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es de que hay oportunidades en las cuales Satanás ataca a los creyentes y busca atacar y busca dividir y busca golpear y busca pisotear, y si Dios lo permite, siempre va a ser con límites, siempre va a ser buscando nuestro bienestar, nuestro crecimiento, aunque en el momento tal vez no lo entendamos. La mejor historia que puedes entender o que puedes buscar para entender esto es la historia de Job, ¿sí? La historia de Job, y ahí no tengo el tiempo, vuelvo a repetir para explicarlo todo, pero ¿qué vemos en Job capítulo 1 y capítulo 2? Cómo Satanás llega a la presencia de Dios, se presenta ante él y Dios le pregunta de dónde vienes, ¿no? Y Satanás le pregunta, bueno, de andar por toda la tierra, de merodear por ella, y Dios le pregunta, ¿no has visto mi siervo Job? ¿No? Que no hay ningún hombre como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, bueno, sí, pero él te teme porque tú lo bendices, ¿no? Pero a ver, déjame tocarlo, déjame que lo hiera, déjame que le quite su salud, déjame que le quite sus finanzas, déjame que le quite su familia, y vas a ver cómo no maldice en tu cara, ¿no? Y Dios dice, ok, conforme has dicho, hazlo, mas no quites su vida, ¿no? Entonces va a Satanás y ya conocemos la historia de Job, y si no la conoces, pues puedes leerlo en casa, Job capítulo 1, capítulo 2, en adelante, son 40 y tantos versos, capítulos muy hermosos, donde vemos a un hombre siendo probado por Dios, que utiliza, ¿no? O utiliza a Satanás, utiliza una enfermedad física y utiliza diferentes circunstancias para tratar con la vida de este hombre y para purificarlo. Y si bien es cierto, el inicio del libro de Job nos muestra a Job siendo probado, el final del libro de Job nos muestra a Job purificado, nos muestra a Job, un Job más maduro, un Job que dice, antes de oídas te conocía, mas ahora, después de haber sido probado, después de haber sido zarandeado, mis ojos te ven. Antes hablaba de cosas que no entendía, ahora hablo con los pies puestos sobre la tierra. Entonces, definitivamente, el Pedro, antes de ser zarandeado, era mucho más inmaduro que el Pedro después de ser zarandeado. Hermanos, Dios siempre va a permitir que estas pruebas terminen para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Y eso es algo que tenemos que entender.
Todos los creyentes seremos probados. Todos. No digo que cada circunstancia difícil es responsabilidad directa de Satanás. Muchas veces es responsabilidad de nuestra propia desobediencia o de pecados de otros contra nosotros. Independientemente de cómo sea, la Biblia claramente establece que los creyentes tenemos que ser probados y esa prueba Dios la permite, sea cual sea la naturaleza de esa prueba, Dios la permite en nuestras vidas con el propósito de purificarnos, de santificarnos, de darnos sabiduría, tal vez de humillarnos incluso, porque pensamos de repente muy altivamente, muy orgullosamente de nosotros mismos, o tal vez somos muy egoístas, o muy individualistas, o tal vez estamos muy pasivos y necesitamos ahí que alguien nos mueve el piso y nos lleve a orar otra vez porque no estamos orando, porque no estamos leyendo la Biblia, porque estamos descuidándonos de nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos una sacudida, ¿no? Una sacudida ahí como para que nos despierte y nos avive nuevamente en el camino de la vida espiritual. Dios sabe. Él sabe de qué cosas necesitamos. La segunda cosa que vamos a ver, segunda verdad que vamos a ver aquí en este precioso pasaje de Lucas capítulo 22, verso 31 y 32, dice la primera parte del verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿no? Satanás ha pedido, ¿no? Satanás ha pedido, les ha pedido para zarandearlos, para golpearlos, para tratar de hacerlos caer, pero, ¿no? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Si bien es cierto, Satanás nos ve como dianas, ¿no? Como dianas, como objetivos ahí para tirar sus dardos de fuego, Jesús nos ve a cada uno de nosotros como sus hijos, de manera individual, con nuestras propias necesidades, con nuestras propias circunstancias, y Satanás, y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado, yo he clamado al Padre por ti. Y qué hermoso, ¿no? Tal vez Pedro ni siquiera sabía, pero Jesús ya había estado orando por él, pidiéndole al Padre Celestial, ¿qué cosa? Que Satanás no lo toque, que no pase ninguna prueba por la vida y sea un Pedrito ahí feliz en la vida, que nada malo le pase. No, no, Jesús no está pidiendo eso. Jesús no está pidiendo que los cristianos vivan en una cama de rosas, ¿no? Y que nunca tengan problemas y que nunca pasen angustias. No, no está pidiendo eso. Jesús está pidiendo, Señor, que pase esa prueba, pero que su fe, más preciosa que el oro, el cual, dice Pedro, aunque perecedero se prueba con fuego, cuanto más nuestra fe, que es más valiosa que el oro, que la fe de Pedro no falte, no se quede a corta, no se apague, sino que la fe de Pedro se pueda sobreponer. Sí, Pedro va a caer. Pedro, y Jesús no le dice todo, ¿no? Solamente le dice, me vas a negar, pero no le dice nada más, porque tal vez es demasiado ya para Pedro, ¿no? Sería demasiado para él. Pero Pedro lo va a negar, Pedro va a blasfemar, Pedro se va a ir corriendo, va a llorar amargamente, quién sabe cuántos días va a estar en esa situación oscura, tenebrosa, pero en algún momento de esos días él va a recapacitar y él va a decir, Señor, perdóname porque yo te negué, yo te fallé, por favor, perdóname, como quisiera que me perdones. Y efectivamente, si tú ves los últimos capítulos de Juan capítulo 20, vas a darte cuenta cómo Jesús se aparece a Pedro y sus compañeros cuando habían vuelto a pescar, habían vuelto otra vez a las redes cuando Jesús les había dicho que ya no iban a ser pescadores de peces, sino de hombres, y Jesús se aparece a ellos y el primero que salta de la barca para ir al encuentro de Jesús, ¿quién es? Pedro. ¿Y con quién conversa Jesús? Con Pedro. ¿Y a quién le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, y el Señor, y Pedro le dice, Señor, yo te amo, ¿no? Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? ¿No? Y 3 veces le pregunta y 3 veces le responde el apóstol Pedro. Y Pedro necesitaba ese encuentro, esa conversación, esa restauración para Pedro luego poder ser ese hombre que se pararía ahí en Pentecostés para proclamar a viva voz, ¿no? Y bajo su ministerio, dice la Escritura, convertirse en miles de almas y aún sus sombras sanar enfermos. Pero ese Pedro poderoso en las Escrituras, ese Pedro poderoso, lleno del Espíritu Santo, que algún día se va a parar frente al Sanedrín y decir, juzgad si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Ese Pedro que se va a levantar con poder, ese Pedro primero tiene que ser quebrantado, primero tiene que morder el polvo, tiene que ser humillado para que entienda que en su propia fuerza no se puede hacer nada. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos del poder de Dios, hermano. El fracaso
es uno de los mejores maestros. Quien no ha fracasado, a veces incluso me atrevería a pensar, quien no ha fracasado nunca en la vida, nunca va a poder tener éxito, porque no conoce lo que es el fracaso. Quien no ha fracasado en la vida, en el ministerio, no puede estar en el ministerio porque no conoce todavía lo que es el fracaso, no conoce lo que son las lágrimas, no conoce lo que es saberse inadecuado, lo que es saberse que uno realmente no tiene sabiduría, que necesitas de Dios, el que no ha caído, el que, no, por favor, no me malentiendas, no estoy diciendo que tienes que caer en pecados groseros para recién estar en el ministerio, no, no estoy diciendo eso. Caer, desobedecer, fallar al Señor en algún área de tu vida. No estoy diciendo que tienes que ser un borracho, un fornicario, un adúltero para que recién puedas entender el éxito. No estoy diciendo eso, no me malentiendas. Estoy diciendo que necesitamos darnos cuenta de que no somos tan santos como pensamos, tan sabios como pensamos, tan capaces como pensamos. Y muchas veces, hermanos, lo único que hace Satanás es inflamar un poquito nuestro orgullo, inflamar un poquito nuestra carne y nosotros inmediatamente caemos. Necesitamos un poquito más de entendimiento de quiénes somos nosotros. Lo maravilloso, hermanos, es que Satanás no aplastó, no destruyó a Pedro, no lo pudo derrotar. Pero no fue por Pedro, no fue porque Pedro era wow, era el primero de los apóstoles, porque Pedro era maduro, porque Pedro era fuerte, amaba al Señor. No es por eso. Pedro pudo vencer porque Cristo no lo permitió, porque el Señor Jesús ya había orado con anticipación por él y seguramente siguió orando por él, como lo hace por cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Verdad? Y vamos a mirar un momentito, creo que ahí me he comido un verso. Te voy a mostrar acá mejor en la Biblia en pantalla, ¿sí? Vamos a mirar un momentito, verso 25. Dame un minuto, por favor. A ver, ¿dónde está? Verso 25, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a interceder por ellos, ¿no? El Señor Jesús, entonces, nos dice la Escritura, constantemente está intercediendo por cada uno de nosotros, por sus hijos, por los hijos de Dios. No solamente el Señor Jesús, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 26, que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Hasta el momento estamos diciendo que el Señor Jesús intercede por los creyentes para fortaleza, para que podamos vencer las batallas espirituales, para que nuestra fe no falle, pero también el Santo Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque Él conoce la voluntad de Dios para con nosotros y Él intercede también por nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos la seguridad de que a pesar de que pasemos pruebas en nuestras vidas, vamos a poder vencer esas pruebas? Porque Dios mismo, el Señor, está fortaleciéndonos. Entonces, hermanos, podemos encontrar esperanza en las manos poderosas de Dios, que nos guarda de todo mal, fortaleciéndonos y asegurándonos, ¿verdad? Estando en las manos del Padre, como dice Juan 10, nadie nos puede arrebatar de sus manos. No pudo Satanás vencer a Pedro. Como te digo, hermano, en esta noche, Satanás no te va a poder derrotar, porque si tú eres un creyente verdadero, estás en las manos de Dios, y Dios, si bien es cierto, va a permitir pruebas en tu vida, siempre será con el objetivo de que puedas ser purificado, de que podamos ser sanados, de que podamos ser fortalecidos, de que podamos madurar espiritualmente, y nunca permitirá, como dice la Escritura también en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 en adelante, que Dios nunca permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Dios conoce hasta qué punto podemos soportar, Él conoce hasta qué punto nuestras almas pueden soportar sin ser quebradas, sin ser destruidas,
y Él no permitirá que podamos ser probados más allá de nuestras fuerzas. Y la tercera cosa que vamos a aprender aquí en este pasaje, ya vimos dos, ¿sí? La primera es, todos los creyentes vamos a ser probados. Segundo, en medio de esas pruebas, Dios nos promete la victoria porque Él intercede por nosotros, porque Él está orando por nosotros, porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros, porque estamos en las manos del Padre y de sus manos, nadie nos puede arrebatar. La tercera cosa que vamos a entender aquí en la parte final del verso 32 es, y tú, dice Jesús a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese fragmento del verso 32 leyéndolo en la versión de la Biblia de las Américas, dice, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Jesús ya sabe que Pedro le va a negar. Jesús ya sabe que Pedro se va a ir. ¿A dónde se va a ir? Se va a alejar del Señor. Se va a apartar, va por un tiempo, va a estar lejos de la comunión de Dios, va a estar su comunión con Dios, va a estar rota por causa de ese pecado que va a cometer, va a negar al Señor y se va a alejar del Señor. Pero en algún momento, vuelvo a repetir, ahí en esa noche oscura de depresión, de tristeza, de culpa, Pedro va a recapacitar. Pedro va a recapacitar y va a volver, va a regresar al camino, va a regresar a la fe, va a regresar a la comunión con el Señor. Y dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. Entonces, tan seguro como que Pedro iba a ser probado y como que Pedro iba a vencer esa prueba a causa, mira, y a pesar de su pecado, ¿no? Iba a vencer esa prueba, se iba a recuperar, se iba a levantar. Hermanos, esto es algo maravilloso, ¿no? Porque aún, y lo digo con mucho cuidado, aún el pecado, ¿sí? Con el cuidado que uno debe de tener de no pecar contra el Señor en la medida de nuestras posibilidades, pero ni aún el pecado puede anular los planes de Dios, puede anular el amor de Dios, nos puede separar del amor de Dios. Y lo digo con cuidado porque no estoy diciendo, entonces pequemos, no interesa, porque ya vencimos. No, no estoy diciendo eso. El verdadero Hijo de Dios procura no pecar, pero lo que estoy diciendo es de que si aún yo hubiera pecado, y dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si eso no fuera así, entonces, hermano, Pedro hubiera fallado porque le negó al Señor y ese hubiera sido el final de la vida de Pedro. Pero no, Jesús le dijo, Pedro, así como tú vas a ser zarandeado, serás probado, afligido, derrotado, morderás el polvo, pecarás contra mí, me vas a negar, vas a blasfemar, pero vas a volver. Porque el propósito de Dios es más grande que nuestros pecados. Y damos gracias y honra y gloria al Dios poderoso porque aún nuestros pecados pasados, presentes y futuros que ni siquiera hemos pensado cometer, pero que nuestro corazón de encontrarse en esa situación lo va a hacer porque somos débiles, aún por ellos el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Pedro iba a probar la amargura, la derrota, la decepción y la tristeza. Pero ¿sabes qué, Pedro? Te levantarás. Volverás al camino de la fe, porque la simiente de Dios está en ti. Y una vez vuelto, Pedro, confirma, fortalece a tus hermanos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La tercera enseñanza. Que así como todos vamos a ser probados, hermanos, también todos debemos ser edificados y fortalecidos. Y a veces Dios utiliza a otro hermano. ¿Te quiere utilizar a ti? Para confirmar, para animar, para fortalecer a alguien. Entonces, hermano, si tú has sido probado y tú has vencido la prueba, yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos sido probados y hemos vencido esa prueba, ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad, y siempre lo repito y siempre lo repetiré, no solamente es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de todo creyente, era la responsabilidad de Pedro, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, fortalecer a otros hijos de Dios que tal vez están en una situación difícil todavía, que tal vez han sido probados y se han quedado ahí tirados, sin fuerza para levantarse, que tal vez se han quedado ahí en la depresión, en la angustia, en la incertidumbre, que tal vez le fallaron al Señor y se quedaron allí y ya no quieren levantarse.
o que tal vez todavía están en esa separación, en ese rompimiento de la comunión y todavía no se atreven a volver al Señor porque no quieren dejar su pecado, ¿no? Y a veces pasa, hermanos, cuando hemos fallado al Señor y nos rehusamos a volver a Él. Y nos rehusamos porque en el fondo no queremos dejar nuestro pecado, queremos seguir en el pecado y nos rehusamos. Pero Dios pone y llama a hijos de Dios como tú y como yo a que podamos exhortar, alentar, aconsejar e interceder por aquellos que tal vez, siendo hijos de Dios, no están andando bien, no están andando ordenadamente o están andando en autocomiseración, culpándose a sí mismos por lo que hicieron, viviendo como una suerte de abandonados por ahí, ¿no? En tristeza. Pedro tenía una responsabilidad con sus hermanos. Recuerda, él era el vocero de todos. Él era el principal, por así decirlo, ¿no? Era porque era el que salía representando a los demás. Y fue el que más estrepitosamente cayó. Todos los demás corrieron nada más, pero él negó al Señor. Él lo negó 3 veces con maldiciones todavía, ¿no? Entonces él era el principal, pero fue el que cayó también más estrepitosamente, porque él era el vocero. Y obviamente era sobre quien Satanás tenía puesta su mirada. Tenía puesta la mirada sobre todos, pero en especial por Pedro. A él lo quería tumbar para poder desanimar a los demás. Pero gracias al Señor y al poder de su amor, Pedro se levantó nuevamente y ahora, vuelto a la comunión con el Señor, ¿qué debe de hacer? Debe dedicarse a levantar y a fortalecer a sus hermanos. Si tú recuerdas, y vamos a ir terminando ya, pero quiero mostrarte esa conversación de Jesús con Pedro ahí en Juan, capítulo número 20, y te lo voy a mostrar un momento, por favor, donde, donde se muestra este pasaje, verso 21, discúlpame, Juan capítulo 21, y vamos a ver aquí, Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué dice? Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, Pedro, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Verso 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una responsabilidad, una tarea. ¿Y cuál era? Cuida de aquellos que son más débiles. Cuida de aquellos que han caído. Cuida de aquellos que están tropezando. Cuida de aquellos que están siendo atacados por Satanás. Cuida de aquellos que están siendo engañados, que se sienten desesperados, que sienten angustia, que sienten dolor, que lloran. Ora por ellos. Háblales, aconséjales. Tal vez se están desviando del camino, exhórtales. Háblales de corazón a corazón. Cuida a tus hermanos. Cuida a la familia de Dios. Hermano mío, quisiera de todo corazón que tú puedas compartir conmigo esta preocupación y que siquiera cada día de tu oración tomes un momento para orar, no solo por ti, por tus problemas. Está bien, tenemos que orar por nuestras cosas, tenemos que orar por nuestras responsabilidades, por nuestros asuntos, y es bueno eso, pero tomar un tiempo para levantarte y decir, Señor, te pido por este hermano, te pido por mi hermana, no la veo, Señor, o sé que está pasando problemas, o sé que tiene angustia económica, o sé que está pasando una prueba de salud, o sé que tiene familiares incrédulos, o sé que está pasando pruebas. Ora, hermano, ora, una llamada, un mensaje de texto, un mensaje de ánimo. Hermano, estoy orando. Ni siquiera tienes que decirle que estás orando por él. Yo siempre digo, hermanos, yo no te estoy diciendo si estoy orando por ti. Dios sabe si estoy orando por ti. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero nuestra responsabilidad no solamente es mantenernos firmes en la fe y levantarnos una vez nos hayamos, si es que hemos caído. Nuestra responsabilidad también trasciende de nosotros mismos y va hacia nuestros hermanos. Te quiero dejar un último verso para terminar esta meditación, Hebreos 10, del 23 al 25. Y es un ánimo para nosotros, hermanos. Para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, que estamos separados físicamente,
pero estamos unidos en el espíritu. Y una de mis preocupaciones más grandes, hermano, como pastor te lo digo, pero también como un amigo, como un hermano, que quiero abrir mi corazón, es por aquellos de mis hermanos que no se conectan seguido, sea por trabajo, sea por dinero, sea porque no tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo, sea porque tal vez están ahorita pasando un momento de dificultad, sea porque tal vez tienen un trabajo tan absorbente que no les da tiempo para conectarse, o sea porque tal vez están pasando ahorita un momento de rebeldía, porque se sienten molestos, porque se sienten heridos por alguien. Igual son nuestros hermanos, igual los amamos, igual tenemos que orar por ellos, igual tenemos que buscarlos. Dice la Escritura, Hebreos, capítulo número 10, verso 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, no sé si tú has visto, pero en la sabana africana, cuando las gacelas, antílopes, búfalos notan la presencia del depredador, ¿no? del león, del leopardo, lo que fuera, ¿qué hacen? Se juntan. Si estaban dispersas comiendo, cuando ven el peligro, se juntan. ¿Y qué hacen? Las crías, los débiles, los ponen en el medio y los fuertes, los animales más fuertes, salen afuera. Por lo menos eso lo he visto en el comportamiento de los búfalos. Los animales más fuertes salen afuera y le plantan cara ahí al enemigo, ¿no? Y el león obviamente no ataca porque ven semejantes animales fuertes, ¿no? Porque ellos no están buscando a los fuertes, ellos están buscando a los débiles, a los ancianos, a los enfermos. ¿Y quiénes son los que sufren? Los que al final se aíslan de la manada, los que se alejan de la manada. Y esos son los que al final caen presa del enemigo. Hermanos, vuelvo a repetir y con esto termino. Tenemos una responsabilidad, no solamente con nuestra propia vida espiritual, con nuestra propia madurez espiritual, pero también tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y hermanas, aquellos que también han sido salvos por la sangre de Jesús, aquellos con los cuales hemos reído, hemos llorado, hemos servido, que tal vez ahorita no lo podemos ver, pero son parte nuestra, de nuestro corazón y de nuestra alma. Oremos por nuestros hermanos, intercedamos por la iglesia, cuidémonos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Estimula a los hermanos, hermano. Anímale, anímales, ora por ellos, busca la manera de ser activo en el amor, porque al final, hermanos, eso es parte de lo que significa ser iglesia. En tiempos difíciles, donde el enemigo está buscando a quien devorar, debemos estar unidos, juntos. No necesitamos estar físicamente juntos para estar unidos. En el espíritu estamos unidos, orando los unos por los otros. Vamos a orar.